Suscríbete a nuestro canal TVC Play y activa las notificaciones. Los titulares son presentados por Banco Atlántida. En este 108 aniversario, abre tu cuenta de ahorro o incrementa tu saldo promedio y participa por premios en efectivo. Testimonio del cachiro Davis Leonel Maradiaga en el juicio de Giovanni Fuentes ratifica su sociedad y en él salpica al alcalde de Choloma y otros oficiales de la policía. Presidente Hernández rechaza haber sido sobornado con $25,000 por Giovanni Fuentes. Mientras Eval Díaz califica el juicio como un capítulo más de una novela ficticia que llevan los fiscales en Nueva York. Denuncias en cortes de Nueva York que implican al presidente Hernández preocupan a los empresarios por el impacto que tendrá en la inversión y afirman que Honduras sigue con suspiros el juicio de Giovanni Fuentes. Roberta Jacobson, coordinadora de la frontera sur de la Casa Blanca, anuncia que presidentes de Centroamérica, en especial del Triángulo Norte, no recibirán ni $1 de la ayuda de 4,000 millones destinados por Joe Biden para los próximos 4 años. Informe del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos en Honduras pide reformas al nuevo Código Penal que cese la violencia contra las mujeres, niñas y la violencia de género, así como mayor eficiencia en la lucha anticorrupción. Irreversibles, así califican las autoridades electorales los comicios primarios e internos del próximo domingo, mientras sectores sociales piden a las élites políticas dejar de maniobrar. La prensa, frente al desafío de cubrir un proceso electoral en pandemia con profesionalismo para enfrentar la desinformación que generan falsas noticias, opinan analistas. México legaliza la marihuana, El Salvador vuelve a clases presenciales y Biden reanuda programa de reunificación de menores centroamericanos. Los titulares fueron presentados por Banco Atlántida. En este 108 aniversario, abre tu cuenta de ahorro o incrementa tu saldo promedio y participa por premios en efectivo. Este es su noticiero TN5 Estelar con Renato Álvarez y Cristina Rodríguez. Muy buenas noches, Honduras. Bienvenidos a la emisión de este miércoles 10 de marzo. La noticia del día es presentada por Claro que estamos listos para el 2021 con Claro Hogar, que te ofrece internet de 30 megas y mucho más. En el tercer día del juicio en Nueva York en contra del capo hondureño Giovanni Fuentes, fue llamado a testificar el líder del desarticulado cártel de los Cachiros, Davis Leonel Rivera Maradiaga, quien relató detalles de su relación con Fuentes, y entre sus revelaciones sale a relucir el alcalde de Choloma, Leopoldo Crivelli, quien aseguró les ayudó en el negocio e incluso les avisaba si había algo en contra de ellos. El juicio en Nueva York contra el supuesto narcotraficante hondureño Giovanni Fuentes Ramírez continuó este miércoles en su tercer día con el testimonio de Davis Leonel Rivera Maradiaga, uno de los exjefes de los Cachiros, y con señalamientos directos hacia altos funcionarios del país por parte de fiscales de los Estados Unidos. Rivera Maradiaga, uno de los exlíderes del cártel de los Cachiros, tomó el asiento de los testigos este miércoles en la Corte Federal del Distrito Sur de Nueva York para relatar su historia de violencia, tráfico de cocaína y lavado de dinero en Honduras. Tras ser llamado al estrado para testificar, el ex cachiro explicó que conoció a Giovanni Fuentes a través de Melvin Sanders, alias Metro, quien recibió ese apodo por sus vínculos con la Policía Metropolitana de Honduras, y admitió que quería trabajar con Fuentes porque él tenía los contactos de la policía, incluso del comisionado Martínez o CC3, quien supuestamente había ya trabajado para un narco. Sanders fue un dirigente deportivo que fue asesinado hace unos años en el país. Davis Rivera mencionó también en la corte que intentó matar a Giovanni Fuentes, con quien traficó drogas entre 2011 y 2013, porque el acusado y su socio querían matarlo a él y a su hermano Javier Rivera Maradiaga, también ex líder de los Cachiros. Según informes de periodistas que cubren el caso desde Nueva York, Davis Leonel Rivera declaró que cuando un trabajador de los Cachiros fue arrestado haciendo vigilancia, Fuentes llamó al alcalde de Choloma, Leopoldo Crivelli, para que fuera liberado. Crivelli también le informó a Fuentes de una investigación en su contra por el narcolaboratorio.
Asimismo, habló de 3 cargamentos de cocaína que fueron custodiados por Metro y Giovanni Fuentes Ramírez. El tercero fue recibido en una pista clandestina cerca de Puerto Cortés y controlado por Fuentes. El exjefe del cartel de drogas hondureño, después de entrar en cooperación con la DEA, admitió 78 asesinatos y 15 intentos de asesinato. Actualmente se encuentra en prisión, enfrentándose a una sentencia de cadena perpetua en los Estados Unidos. Además de Devis Leonel Rivera, este miércoles testificó un segundo agente de la DEA, quien fue presentado como un experto de las rutas del narcotráfico. También volvieron a interrogar al agente Brian Fairbanks para conocer más detalles sobre las fotografías, videos y contactos encontrados en el móvil de Giovanni Fuentes y el iCloud de uno de los hijos del acusado. Aparte del listado de contactos de interés con altos funcionarios hondureños que Fuentes Ramírez tenía en su celular, los fiscales presentaron fotografías y videos de las redes sociales de Giovanni Fuentes Gutiérrez, uno de los hijos del acusado, quien posteaba mensajes que podrían interpretarse como amenazas para cualquiera que hablara con las autoridades. La noticia del día fue presentada por Claro que estamos listos para el 2021 con Claro Hogar, que te ofrece internet de 30 megas y mucho más. Ante los señalamientos fiscales en la Corte de Nueva York en el juicio de Giovanni Fuentes, que salpican al presidente Hernández como un presunto co-conspirador de la droga, el ministro de la Presidencia, Eval Díaz, sale al frente para calificar el juicio como un nuevo capítulo de una novela que busca dañar la imagen presidencial. En tanto, el gobernante en su red social de Twitter ironizó diciendo que como un estadista podría recibir $25,000 de un narco, que eso era irrisorio. Mientras los analistas llaman al gobierno a la prudencia y no reaccionar de forma visceral a las denuncias de Nueva York. Sus representantes diplomáticos. Este miércoles en el programa Frente a Frente, el secretario de la Presidencia, Eval Díaz, exigió a las autoridades de los Estados Unidos aclaren los mensajes en contra del presidente Juan Orlando Hernández, porque en privado manejan otro discurso. Hemos tenido pláticas a raíz de eso y lo que dicen es que se disculpan, que fue una confusión, que no quiso decir eso, que fue sacado de contexto. Eso es lo que nos dicen extraoficialmente. Eso es lo que nos dicen extraoficialmente. Ahora nosotros esperaríamos que formalmente hagan la aclaración, que lo que nos dicen a nosotros por la vía telefónica de manera extraoficial, no extraoficial en las pláticas que hay a través de las instituciones de Cancillería, de la Embajada y de todas las instituciones que son los enlaces, que lo hagan público. Asimismo, el funcionario calificó las acusaciones en contra del gobernante hondureño en el juicio del supuesto narcotraficante Giovanni Fuentes de un nuevo capítulo de la misma novela. Es un capítulo más de la misma novela. Y con relación a las relaciones formales, hasta el día de hoy, no hemos recibido una comunicación formal del gobierno de Estados Unidos a través del Departamento de Estado o de la Embajada de Estados Unidos. Lo que tenemos es una declaración ambigua de un funcionario que no dice nada al final. Dice que en sentido genérico y no se refiere específicamente al presidente Hernández o Honduras, sino que lo hace de manera ambigua. El profesional del derecho Ramón Barrios le respondió a Díaz que ya no se trata de una novela porque hay claramente una acusación directa de los fiscales estadounidenses en contra del mandatario y una presentación de cargos en el juicio con una referencia como co-conspirador. A mí me parece que lo que está pasando en los Estados Unidos es real, no es una novela. La conspiración es una especie de complicidad que tenemos en nuestro Código Penal. Así que me parece que esto cambia totalmente, digamos, la relación que venía teniendo en la Fiscalía del Condado Sur de los Estados Unidos, porque desde mi perspectiva nunca había habido una acusación directa, pero en esta posición y en esta presentación de cargo sí lo hubo. Si tomamos ese discurso de que esto es una novela, pero hay que tener mucho cuidado quiénes han sido los actores de la novela. Y sobre todo, dentro de esos actores está el hermano del actual presidente del Poder Ejecutivo, que ha sido condenado en una corte de Estados Unidos. Entonces, tratar de venderle a los hondureños que esta es una novela y que este es un marcomontaje judicial es sumamente delicado. Y creo que por ahí viene el malestar de muchos congresistas de Estados Unidos.
Este analista es del criterio que la posición que ha adoptado los Estados Unidos es incorrecta y lo interpreta como una disputa de política exterior entre demócratas y republicanos. Porque por un lado está diciendo unas cosas, pero por otro lado está diciendo otras. Tiene que definirse en ese sentido. Y si lo que estamos viendo y somos objetos es una disputa de política exterior de los demócratas contra la política exterior que tenían antes los republicanos, pues nosotros estamos viendo el balón de juego. Tiene que definirse en ese sentido. En tanto, para este sociólogo, la posición confrontativa que ha adoptado el gobierno hondureño es delicada y explica que ha hecho una mala lectura de la situación. Y ese es un tema muy delicado. En el otro extremo se ha dicho por parte de don Eval que se va a reunir con la embajada y le va a exigir pues que se esclarezca esta posición. Me parece que se está hablando en un lenguaje altisonante y confrontativo, que aún cuando se tratara de manifestar una cierta independencia con respecto a la nación del norte, me parece que no es el lenguaje apropiado, el lenguaje diplomático que se debe usar en estos temas. En 2 tweets, el presidente Hernández posteó: ¿cómo creer en testimonios falsos que yo hacía trato con los narcos, cuando es hecho comprobado que los cachiros buscaron un trato con Estados Unidos? Por lo imposible de los criminales de hacer un trato conmigo, van a morir en una cárcel extranjera. Si no le funciona la llave mágica, aseveró. En un segundo tuit reitera que los testimonios falsos de los narcos son mentiras obvias. Los narcos dan su palabra jurada que por $25,000 los narcos compraron la impunidad total, pero a 10 días de mi elección, los cachiros decidieron abandonar su imperio de $1.000 millones y negociar su rendición a Estados Unidos. Bueno, Casa de Gobierno sigue escribiendo tuit para referirse a esta temática. Cristina. Así es, en un primer tuit de 4, parece una forma malintencionada y engañosa pretender que fotos de este tipo, comunes en política y para personajes públicos, implican una amistad o relación personal. Los fotógrafos oficiales de la Casa Presidencial toman hasta 3,000 fotografías por semana. En un segundo tuit, estos son los hechos. Las fotos que se están utilizando para fabricar narrativas falsas de una relación personal fueron tomadas durante la campaña electoral de 2017 en un evento político. El invitado de honor no tuvo ningún papel en la decisión de quiénes asistían. En el tercer tuit, activistas políticos locales en San Pedro Sula tomaron el cumpleaños del presidente como tema para un evento que organizaron. La cena estaba abierta a quien comprara una entrada que los organizadores locales vendían a $2,500. En un cuarto tuit, lo que muestran estas fotografías es que el presidente, como cortesía habitual, se tomó fotos con quienes asistieron al evento, la misma que sucede en todo el mundo y nada más. El presidente de Honduras ha aparecido en fotografías con muchas decenas de miles de hondureños. Este miércoles, la coordinadora de la frontera sur en la Casa Blanca, Roberta Jacobson, dijo que ni $1 de los 4,000 millones que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, quiere entregar a Centroamérica acabará en manos de sus presidentes. Nada del dinero que queremos obtener del Congreso y de los contribuyentes de Estados Unidos irá a los líderes de esos gobiernos, afirmó Jacobson en una rueda de prensa en la Casa Blanca. Jacobson dijo que el presidente Joe Biden pondrá condiciones a los 4,000 millones de dólares destinados durante los próximos 4 años al Triángulo Norte de Centroamérica que conforman Guatemala, El Salvador y Honduras. Washington, dijo la alta funcionaria, quiere que la mayor parte de la ayuda vaya a las ONG, organizaciones internacionales e instituciones religiosas que trabajan sobre el terreno con los habitantes de esos países, que al no tener oportunidades se ven obligados a migrar a Estados Unidos. El anuncio de Washington coincide con las acusaciones de narcotráfico contra el presidente hondureño Juan Orlando Hernández, que han salido a la luz durante un juicio en Nueva York
contra un supuesto narcotraficante con quien el mandatario hondureño cooperó durante años. Según los fiscales, asimismo, con la advertencia hecha este martes por el portavoz de la Casa Blanca en el sentido que Washington no colaborará con el presidente hondureño por la corrupción. Creo que una de las cosas que dejé claras en los comentarios al inicio, la cual quiero reiterar, es que ninguna parte del dinero que estamos esperando recibir del Congreso, de los contribuyentes de impuestos de Estados Unidos, irá a los líderes gubernamentales. Así que no pienso que eso signifique que los presidentes no son importantes en esos países, pero sí pienso que es importante entender que trabajaremos con la sociedad civil, con organizaciones internacionales y ONGs internacionales allá. Trabajaremos con funcionarios con los que podamos trabajar, pero también pensamos que es importante que estos países se comprometan, que hagan compromisos explícitos de avanzar en cuanto a la anticorrupción. Y en algunos lugares eso será difícil de hacer si hay funcionarios que estén en duda. Y pienso que necesitamos trabajar con organizaciones que podamos en esos países. En algunos lugares trabajaremos con organizaciones religiosas, ONGs, etc. Es un desafío en esos países que han enfrentado serios riesgos de corrupción. El embajador de Honduras en Estados Unidos, Luis Suazo, se ha referido a las declaraciones que acabamos de escuchar de Roberta Jacobson. No está en riesgo. Hay situaciones y por supuesto no podemos decir que no se produce alguna tensión en la relación. Sin embargo, los intereses comunes y los objetivos comunes se mantienen. Los escándalos de Nueva York ligados al narcotráfico que salpican al presidente Hernández han comenzado a preocupar al sector privado y aceptan que el país está a la expectativa de lo que sucede en las cortes de ese país, pues sienten que son malas noticias también para atraer la inversión. Una razonable preocupación ha surgido entre los empresarios por los últimos acontecimientos que vienen con vientos desde los Estados Unidos. El hecho de que nombren al presidente en un proceso judicial es una noticia negativa que pone al país en desventaja para la inversión extranjera, la cual se contrae entre cualquier crisis que se presente, señalan las autoridades del COED. Mire, todo lo que sean noticias negativas de Honduras en el mundo perjudica la economía y la inversión nacional. Explican que todo el país está a la expectativa de lo que pueda ocurrir en la Corte de los Estados Unidos y el sector empresarial no está exento de ello. El capital es cobarde y siempre va a buscar las naciones a donde no haya incertidumbre, sino que les garanticen su inversión. Todos estamos a la expectativa que resulta del proceso en Estados Unidos, ¿no? Siempre he dicho, todos lo sabemos, los capitales son cobardes, miran y entran e invierten en los lugares que tienen menos conflicto, tienen mayor apertura, menos impuestos, y Honduras desgraciadamente no es uno de los lugares ideales para inversión. Impactan en que probablemente la inversión, sobre todo extranjera, no va a venir a un país en las cuales sus líderes están siendo cuestionados. El banquero Robert Vinelli es más conservador. Señala que es necesario esperar a ver qué personalidades del país afecta este proceso, porque el presidente Hernández va a culminar su mandato en menos de un año, y de llegarse a generar una sanción contra el mandatario, sería a título personal y no debería afectar la economía. Es un impacto entre el juzgado de los Estados Unidos haciendo acusaciones contra el presidente. Entonces la economía de Honduras no va a ser afectada por ese problema. Es un problema serio, pero al mismo tiempo es un problema muy personal. Otros empresarios manifestaron que se debe dejar a que se desarrolle el proceso, ver los resultados para luego exteriorizar su opinión. El alto comisionado de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en Honduras presentó este miércoles su informe de país en el cual detalla las constantes violaciones a los derechos humanos y recomienda al Estado al menos 3 aspectos: reformar el nuevo Código Penal por lesivo a los derechos humanos, adoptar una política pública eficaz contra la corrupción y aplicar medidas urgentes para proteger a las mujeres y niñas para acabar con la violencia de género.
Honduras continúa arrastrando severos desafíos y retrocesos en materia de derechos humanos que empeoraron con la llegada de la pandemia de la COVID-19 y el paso de ETA y OTA, que aumentaron las preexistentes desigualdades socioeconómicas y estructurales. Así lo revela el último informe del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Honduras siguió enfrentando importantes desafíos en materia de derechos humanos y Estado de Derecho, incluidos altos niveles de pobreza y desigualdad, violencia, impunidad, discriminación y falta de acceso a los derechos económicos, sociales y culturales. La pandemia del COVID-19 y los huracanes ETA y OTA exacerbaron esta situación preexistente. En el informe, la OACNUD manifiesta su preocupación por los constantes cuestionamientos del Código Penal, por lo que insta al Estado a desarrollar un debate público inclusivo para reformar el nuevo código y garantizar el cumplimiento de las normas internacionales de derechos humanos. Este informe reconoce los esfuerzos de la Unidad Fiscal Especial contra Redes de Corrupción, UFERCO, y de la Jurisdicción Nacional Anticorrupción, pero lamenta la decisión del Gobierno de no renovar el acuerdo que estableció la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras, la MAX, conocida como MAXI. Nos preocupa la impunidad en los casos relacionados con corrupción y llamamos al Estado a garantizar la independencia y la financiación adecuada a la UFERCO. Nuestra preocupación se extiende también a la legislación aprobada por el Congreso, como el nuevo Código Penal, que podría socavar el marco legal para investigar y sancionar los actos de corrupción. Mujeres, comunidad LGTBI, pueblos indígenas y afro, defensores de derechos humanos y periodistas continúan liderando la lista de los grupos más vulnerables en el país. Paralelo a ello, los altos niveles de impunidad en estos casos que poco o nada han cambiado. En 2020 constatamos que las personas defensoras y de derechos humanos y periodistas continuaron siendo víctimas de hostigamiento, vigilancia, campañas de desprestigio, amenazas, detenciones arbitrarias, criminalización, agresiones físicas, desapariciones, como ya he mencionado, y asesinatos. Este informe de la alta comisionada observa que la violencia, la inseguridad, la pobreza y la desigualdad, así como el acceso limitado a los derechos económicos y sociales, siguen siendo los principales factores estructurales de la movilidad humana forzada. El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, entre sus recomendaciones, sugiere implementar medidas urgentes y efectivas para prevenir la violación de derechos humanos, adoptar una política pública eficaz contra la corrupción con enfoque de derechos humanos, que incluya un mayor apoyo a la Fiscalía Especial y al Circuito Judicial Anticorrupción, iniciar un debate público participativo para reformar el nuevo Código Penal, asegurar que la nueva ley electoral cumpla con las obligaciones internacionales de derechos humanos y adoptar medidas urgentes para proteger a las mujeres y niñas de la violencia de género, incluido el femicidio, la discriminación de género. Hay que ejercer el sufragio el próximo domingo y además respetar la voluntad popular. Es el mensaje de los empresarios que transmitiremos más adelante. Mientras llega ese mensaje, a un año de la pandemia, fincas cafetaleras no reportan contagios de la COVID, mientras el precio del grano de oro se recupera. Economía Hoy es presentado por Banco de Occidente. Apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana. Cuando se cumple un año de la llegada del coronavirus al país, los caficultores reportan que en su finca se está trabajando al 100% y no reportan casos de la pandemia. Pues con la bendición que no hemos tenido los problemas de contaminación, de contagio que esperábamos por la cantidad de corteros que tenemos, y pues seguimos en el proceso y la exportación. Los empresarios y dirigencia del rubro del café también destacan que el precio del grano de oro en los últimos 2 meses ha estado oscilando entre los 130 y 142 dólares el quintal, en beneficio del ingreso de divisas al país y una sustancial mejoría en los ingresos de los productores, cuando ya cosecharon más de un 70% de la producción nacional. El año pasado a esta fecha estábamos vendiendo a 122 dólares el promedio del precio del café. Ahorita las estadísticas nos muestran que se está vendiendo cerca un poco más de los 140 dólares. Esto permite compensar un poco las disminuciones en volumen y aproximadamente estamos llegando a los 340 millones de dólares en divisas, y al estar cerrando la cosecha esperamos llegar a 1.000 millones de dólares en divisas. Además de obtener mejores ingresos, a los productores y exportadores de café les preocupa que el precio de los insumos para darle mantenimiento a las fincas se han disparado, y esto repercutirá en los ingresos de los propietarios de fincas, afectando su economía.
Economía Hoy fue presentado por Banco de Occidente. Apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana. El Consejo Hondureño de la Empresa Privada exige la reforma tributaria. El Minuto Financiero es presentado por Ficosa. Ahorra en el mejor banco con la mejor tasa y beneficios del mercado. Ficosa. El Consejo Hondureño de la Empresa Privada, que este día realizó su asamblea anual, reafirmó la necesidad de hacer modificaciones al sistema tributario del país. El vicepresidente de la Cámara de Comercio e Industria de Tegucigalpa planteó la necesidad de hacer reformas tributarias que permitan modificar el pago del impuesto sobre la renta, venta y el activo neto, así como una amnistía tributaria, entre otras. En relación al tema fiscal, lo que nosotros queremos proponer es que se habilite una amnistía tributaria, una regularización tributaria, que toquemos el punto del impuesto sobre ventas, en el cual nos den un periodo de gracia para poder cancelar el impuesto sobre venta de las facturas que nosotros demos al crédito. Y no estamos pidiendo mucho, estamos pidiendo unos 30, 40 días de periodo de gracia para las facturas que no se han cobrado, ¿ok? Pero si ya pasan 30 días, pues entonces definitivamente ya yo tengo que asumir el riesgo crediticio y pagarle al Estado el impuesto sobre venta respectivo. La propuesta fiscal será presentada por el COEP en el Ejecutivo, la SAR y la Secretaría de Finanzas. En el Congreso ya existen unas propuestas que se pueden ampliar y aprobar. El Minuto Financiero fue presentado por Ficosa. Ahorra en el mejor banco con la mejor tasa y beneficios del mercado. Ficosa. Maletas electorales transportadas este miércoles llevan un nuevo insumo: los listados o cuadernillos especiales para que todos con derecho al voto lo ejerzan. El precio del dólar y el euro es presentado por Backcredomatic. Abrir una cuenta de ahorros en Backcredomatic te abre puertas para cumplir tus sueños. El precio del dólar y el euro fue presentado por Backcredomatic. Ahorrar es la llave de tu futuro. En Backcredomatic le damos valor a tus ahorros. El presidente Juan Orlando Hernández advirtió en sus redes sociales que las acusaciones falsas de asesinos confesos, como los cabecillas del grupo criminal Los Cachiros, podrían provocar el colapso de la cooperación internacional en la lucha contra el narcotráfico. Hernández expresó que hoy en día los criminales encontraron una llave mágica para reducir sus condenas y quedar en la impunidad, mintiéndole a la justicia y acusando a las personas y organizaciones que los enviaron a rendir cuentas ante Estados Unidos. Algunos de estos criminales, asesinos confesos, que han sido extraditados hacia los Estados Unidos o que salieron huyendo de Honduras por nuestras políticas, pretenden en las cortes de Estados Unidos usar una llave mágica con el fin de vengarse de quienes iniciamos esta lucha sin precedentes, buscando también reducir sus penas. El gobernante lamentó que el testimonio de los criminales valga mucho más que los hechos realizados por un gobierno que ha ido de frente contra los delincuentes, reduciendo las muertes violentas y el tránsito de drogas. ¿Qué presidente, qué instituciones estarían dispuestos a arriesgarlo todo en una lucha de esta magnitud si la simple palabra de un criminal confeso, sin ninguna evidencia, vale más que los hechos contundentes que ahora reflejan el éxito de una lucha de años y en conjunto en contra del flagelo del narcotráfico? En otro de sus tweets, el presidente hondureño aseguró que los cachiros tenían un imperio de $1.000 millones. Su falso testimonio es que conmigo los narcos pudieron hacer tratos. Hernández se preguntó por qué se entregaron a la justicia después que él asumió la presidencia de la República.
Para el presidente Hernández, los cachiros decidieron rendirse e hicieron un trato con la DEA porque sabían bien que el mandatario no iba a hacer negociaciones con ningún. La realización del proceso electoral primario e interno de este domingo parece irreversible, contra viento y marea. Las elecciones están garantizadas según las autoridades electorales, en medio del clamor ciudadano que pide a las élites políticas dejar de maniobrar para sembrar más incertidumbre de la existente. Las espinas en el camino del presente calendario electoral son tantas entre materiales e invisibles que hasta el equipo de sonido interrumpe a la consejera presidente del CNE, Ana Paola Hall, a la hora de anunciar su inquebrantable decisión de ir a primarias contra viento y marea. Sin pleno, con COVID, con todo en contra, hemos sacado adelante el proceso electoral. Elecciones primarias van a haber. Pero llegar hasta aquí no ha sido fácil. Propios y extraños se empeñaron en hacer de este proceso el más escabroso de todos los tiempos, y son muchos los que piden casi de rodillas que esta historia no se repita para las elecciones generales. No podemos llegar sin tener claridad de cómo va a ser la composición de la mesa, de cómo va a ser el sistema de transmisión de resultados, de cómo va a ser el control de financiamiento, de cómo va a ser el traslado de las maletas, que hoy por hoy hay una serie de confusiones. Nunca antes, previo a una elección primaria, se vivió tanta incertidumbre como en esta oportunidad. El cálculo político, la malicia sectaria, la desconfianza personal y los intereses partidarios aún dentro del mismo Consejo Nacional Electoral pintaron este sombrío panorama que no se termina de aclarar, aún a 4 días de la cita con las urnas. Primero, los comisionados deben de quitarse la camiseta de partidos políticos y trabajar en pro de la ciudadanía. Segundo, es un tema de reformas electorales ya definidas, ya no es un parche de la ley electoral. Pero si en esta oportunidad las élites políticas no pudieron arribar a acuerdos mínimos con la nueva ley electoral, la transmisión de resultados electorales preliminares y hasta los listados especiales y cuadernillos para que voten todos los que no aparecen en el censo, ahora tienen muy poco espacio para maniobrar para las próximas elecciones generales. Las autoridades electorales que han sido electas por el Congreso Nacional deben de trabajar en pro de la democracia de Honduras y no en pro de los intereses de un partido político. Y es que las improvisaciones y la malicia política, si generan sobresaltos en una elección primaria, no ponen al país al borde del abismo, como en una contienda electoral general, donde se decide quién moverá los hilos del país por los próximos 4 años. Y en su cuenta de Twitter, la Unión Europea en Honduras publica un mensaje del embajador de la Unión Europea en el país, Jaume Segura, de apoyo al ciclo electoral en el acto liderado por el Tribunal de Justicia Electoral con la participación del PNUD Honduras. Este es un proyecto que apoya el ciclo electoral fortaleciendo al Tribunal de Justicia Electoral, y para ello se requiere de recursos financieros y humanos, así como de un marco jurídico que le permita ser efectivo. En un sistema democrático es importante construir confianza en las instituciones de manera que garantizar los conflictos que puedan existir en las elecciones sean resueltos de forma pacífica. Por tanto, hago un llamado a que se apruebe la nueva ley electoral cuanto antes. Ese es el mensaje del embajador de la Unión Europea en Honduras, Jaume Segura. Europa es, mejor dicho, la Unión Europea es una de las regiones que más se ha esforzado porque mejore la democracia en Honduras. Esto más, tendremos identidad nueva, documento nacional de identificación, aún con todos los problemas que hay en este momento, que la gente no puede reclamar el documento. Lo tenemos gracias a la cooperación económica de la Unión Europea. La Unión Europea ha sido parte vital, fundamental para que Honduras tenga un nuevo documento nacional de identificación. Y con justa razón hacen ese llamado para que el Congreso apruebe una ley electoral que han venido insistiendo desde hace años, pero que la élite política hondureña lo ha impedido por sus intereses, por su sectarismo, por su falta de visión. Es un mensaje de hace 5 minutos del embajador de la Unión Europea en Honduras, Jaume Segura. A propósito, él menciona el Tribunal de Justicia Electoral que en pleno
estará este jueves en Frente a Frente a partir de las 7 de la mañana. Cuando retornemos salen las maletas con cuadernillos especiales. Antes, en nuestra sección, un día como hoy, nace uno de los actores más famosos de Hollywood, el legendario Chuck Norris. Un día como hoy es presentado por Banco Ficenza. Te conoce, te entiende. Carlos Rey Norris, más conocido como Chuck Norris, nació en Oklahoma, Estados Unidos, el 10 de marzo de 1940. Además de ser un reconocido actor de películas de acción, es un experto en artes marciales, consagrado campeón mundial de karate a fines de la década de 1960. Luego de graduarse de la escuela secundaria en el año 1958, ingresó a la Fuerza Aérea Estadounidense. Fue enviado a Corea, donde se familiarizó con diversas artes marciales como Taekwondo y Tan Soo Do. Debutó en el cine con la película de espionaje La Mansión de los Siete Placeres en 1969. Un día como hoy fue presentado por Banco Ficenza. Te conoce, te entiende. Y en nuestra sección de tecnología, una cámara en el interior de su refrigeradora le ayudará a saber qué tiene y qué le hace falta comprar para no desperdiciar su comida. Así nos lo muestra este último invento de la inteligencia artificial. La sección de tecnología es presentada por Jet Stereo Laptop Masters, expertos en encontrarte tu laptop ideal. Las empresas de tecnología son expertas en crearnos necesidades que no teníamos. Imagínese colocar una cámara dentro de su refrigeradora. FreeEye es una cámara inalámbrica dotada de inteligencia artificial que se coloca dentro de la nevera. Tiene un lente con gran angular para mostrar el contenido de toda su refrigeradora. La idea es que gracias a FreeEye puedas ver lo que hay dentro de tu refrigeradora y así no compres de más y no desperdicies comida. Además, evita que tengas que ir 2 veces al supermercado porque no has comprado algo que no recordabas que se había agotado. Cuando abres la puerta del refrigerador, hace una foto de su contenido. Se conecta por Wi-Fi o Bluetooth y así puedes ver lo que hay dentro de la nevera en cualquier momento. FreeEye es una cámara inalámbrica, portátil y extraíble que colocas dentro de la nevera y está preparada para bajas temperaturas. La sección de tecnología fue presentada por Jet Stereo Laptop Masters, expertos en encontrarte tu laptop ideal. Grupo Salinas Honduras y sus empresas Electra, Itálica, Banco Azteca y TV Azteca realizó el lanzamiento oficial de Fundación Azteca Honduras en alianza con Visión Mundial Honduras para trabajar proyectos afines y promover la toma de conciencia social, enfocándose en programas dirigidos a la ecología, la salud y la educación. El crear alianzas para poder lograr todos nuestros objetivos es fundamental. Y Visión Mundial trabaja con nosotros desde Guatemala, que hemos trabajado ya casi durante 2 años en Guatemala y abriendo puertas en Honduras. De una vez, Visión Mundial se sumó con Fundación Azteca para trabajar a favor de los jóvenes de Honduras. Fundación Azteca Honduras buscará hacer alianza con el sector público para llevar bienestar a todos los niveles de la sociedad. La alianza con Visión Mundial Honduras tiene como objetivo llevar a cabo proyectos de prevención de violencia y migración para los jóvenes hondureños. Lo que estamos viendo es una necesidad muy grande de traer alternativas para jóvenes vulnerables de barrios, colonias, del área rural, y a través de Fundación Azteca y World Vision en esta alianza estamos generando esas capacidades que son necesarias para que los jóvenes puedan encontrar oportunidades en el país. Fundación Azteca Honduras tiene muy claro su objetivo en Honduras, que es promover la responsabilidad social y trabajar cada día por un mejor país. El secretario del Consejo Nacional Electoral, Alejandro Martínez, informó este día a Telenoticias que ya salieron los primeros cuadernillos especiales en las maletas electorales para garantizar el sufragio de los hondureños con problemas en el censo y en el centro de votación. No, se han estado imprimiendo los cuadernillos desde anoche mismo y ya algunas rutas que salieron el día de hoy ya llevan los 2 cuadernillos. Las rutas que habían salido y no llevaban el cuadernillo, hoy se han mandado vía terrestre esos cuadernillos para ser ingresados, para ser adheridos en la
esté afuera de las maletas electorales. O sea, no hay problema, ya las nuevas maletas que se están confeccionando, que se van a distribuir, ya llevan los 2 cuadros. El funcionario electoral también informó que se avanza con la instalación del centro logístico para hacer el escaneo y escrutinio de las actas electorales. Es una acción que estamos haciendo de otra bodega, pegada a la que le llamamos bodega tecnológica que teníamos antes. Eso va a estar listo el día sábado, no totalmente, sino ya cerrado, ya con sus baños. Faltaría la instalación de unos aire acondicionados que se hacen el domingo. Y si no, pues el día lunes se termina, pero ya el día domingo, no de la madrugada, amanecer el lunes, ya podrían ingresar las máquinas electorales. Asimismo, se avanza con la instalación de un 100% de los centros de divulgación que funcionarán en 3 hoteles de la capital, aseguró el secretario del órgano electoral. El presidente del Consejo Hondureño de la Empresa Privada emitió un comunicado en relación a las elecciones del próximo domingo. En el mismo llama a los partidos políticos para que impulsen un proceso electoral que esté revestido de honestidad y transparencia, que se respete la voluntad del pueblo. El COEP hace un llamado a los líderes de los 3 partidos políticos que escogerán sus candidatos a elección popular para que impulsen y desarrollen un proceso electoral honesto, transparente y que refleje la voluntad legítima de sus parciales. Los empresarios emitieron su posición durante su asamblea anual, donde eligieron a Mateo Gibrín como nuevo vicepresidente del COEP, quien señaló que esperan unas elecciones primarias y generales transparentes. Es asegurar que este año hayan elecciones libres, transparentes en noviembre, que reflejen la voluntad del pueblo hondureño y que en enero podamos recibir un nuevo gobierno en el país. Pablo II Triágero. Se recibieron de la En nuestra entrega, el destino de la democracia, el rol de la prensa en una cobertura responsable en medio de la pandemia es trascendental. Y según los entendidos, uno de los principales desafíos a enfrentar son las llamadas fake news o falsas noticias en un proceso electoral tan atípico como el que estamos viviendo. El rol de los medios de comunicación durante el proceso electoral presenta grandes desafíos en medio de una pandemia y una crisis política que acecha al país. Uno de los principales retos a enfrentar, según entendidos en la materia, es la desinformación mediante las llamadas fake news en un mar de información, lo que requiere coberturas precisas y sobre todo transparencia, pues la vida democrática de Honduras está en juego. Sí, yo creo particularmente que tenemos una responsabilidad enorme, así como ha habido un manejo durante la pandemia responsable de la información, porque sabemos que la información ha salvado vidas. Así creo también que debemos de ser responsables en el tema del abordaje de las elecciones, considerando que de ello depende también la vida democrática del país. En ese sentido, yo creo que los medios debemos de jugar un papel trascendental para poder orientar a la población hacia aquellos candidatos que realmente ofrecen propuestas creíbles, reales, y que los candidatos realmente tengan auscultar el pasado de los candidatos para saber qué clase de personas estamos eligiendo. Agregan que además es necesario que la prensa pueda tomar en cuenta el alto nivel de incertidumbre que envuelve a este proceso electoral debido a factores como la polarización política, la crisis económica y por supuesto la pandemia por COVID-19.
También, como lo vimos en 2017, hay un reto fundamental de que los candidatos a elección popular, de que los funcionarios públicos no generen un discurso de odio contra los periodistas en el país, porque eso también pone en riesgo las coberturas en el proceso electoral. El rol no debe terminar con informar, señala este académico, pues es el deber de la prensa en momentos tan trascendentales para el país, crear criterios objetivos en la población, no solo dando a conocer los perfiles de cada candidato, sino realizando un análisis más exhaustivo. Aquello que ronda, digamos, en las medias verdades. Creo que eso es lo que hay que evitar, pero sí dar toda la información que le permita a quien escucha esa información, todo lo que necesita como para tomar una decisión razonable, consciente, que permita, digamos, que su voto tenga un sentido no solamente democrático, sino que ayude perfectamente al perfeccionamiento de la democracia. Otro punto fundamental es el acceso a la información, pues según datos del Comité por la Libre Expresión, a la fecha se han documentado 11 violaciones al derecho de informar durante el contexto de la epidemia por COVID-19. Situación que preocupa, pues en momentos donde se juega el futuro del país, el papel de la prensa es imprescindible. Debe ser neutral con el único fin de orientar a la población creando una cultura democrática que surge a raíz del buen ejercicio periodístico, recalca el expresidente del Colegio de Periodistas, Dagoberto Rodríguez. Estamos ante un cúmulo, ante un tsunami, diría yo, de información falsa en las redes sociales, particularmente en momentos de elecciones cuando se tiende a procurar ganar la simpatía o orientar la simpatía a ciertos candidatos. Hay un cúmulo de información falsa que debe ser cotejada, que debe ser contrastada, que debe ser llevada a nuestras audiencias de manera muy profesional. Y en ese sentido, los medios de comunicación responsables, como la televisión, como la radio, como los periódicos, se convierten en los grandes validadores de la información, repito, ante un tsunami de noticias falsas que hay en este momento. Rodríguez señala que el acceso a la información pública es fundamental en un proceso plagado de dudas e incertidumbre. Por su parte, en el Consejo Nacional Electoral se asegura que este como ninguno será un proceso transparente, sin filtros y con total apertura hacia los medios. Va a haber total apertura para que los medios de comunicación, hablados, escritos, televisados, puedan especialmente estar y circular por todas las áreas donde van a tener lugar los escrutinios definitivos en cada uno de los niveles electivos. Ahí van a haber pantallas para que cada acta que se va subiendo y se va sumando puedan tener acceso a los medios. Los analistas entrevistados por Telenoticias recalcan la importancia de ejercer un periodismo independiente que prevalezca la libertad de expresión y abierta a todo punto de vista. México legaliza la marihuana. Entérese bajo qué condiciones más adelante. Antes de nuestra nota positiva, destaca el esfuerzo de un grupo de jóvenes artistas olanchanos que con pincel en mano plasman hermosos lienzos en un mural del Centro Básico Pedro Nufio en Catacamas para recordar la memoria, historia cultural de esa región. La noticia positiva es presentada por Tigo, con el plan residencial de 20 megas para que estés más que conectado con todo lo que te gusta por solo $37. Ellos tienen el mundo en sus manos. Un grupo de jóvenes artistas con pinceles y pintura crean un extraordinario mural de 120 metros en la pared del Centro Básico Pedro Nufio, donde dejan plasmados mensajes de la educación, la justicia, juegos tradicionales y la religión. Una inmensa alegría la que sentimos los artistas que hemos participado de esta obra, con estos murales tan espectaculares que estamos plasmando. Hoy sobrepasamos barreras muy grandes porque este proyecto se ha hecho con un acto de fe, donde no contábamos con recursos para comenzarlo, solo con la inmensa gana de querer hacer este gran proyecto de 120 metros que está decorando la ciudad. Hay diversos mensajes plasmados como la educación, la justicia, el deporte, los juegos tradicionales,
un mensaje al medio ambiente. Lo positivo de todo esto es que después de un mes buscando el apoyo necesario para cumplir un proyecto de más de 100.000 empiras, lo hemos logrado. Sí, es muy importante en cuestión cultural. Vas a venir a plasmar el arte aquí a esta ciudad y es una de las paredes más grandes que me atrevo a decir aquí en Olancho. Para mí esto, darlo es como diezmar, pero no de manera monetaria, sino que dar mis piezas que si bien tienen un valor monetario. Autoridades del municipio agradecen a estos artistas por ese gesto de embellecer Catacamas y que estas personas son un motor de impulso para otros jóvenes. Agradecer a todo el elenco de artistas que aquí han plasmado todo su arte. Y como alcaldía nosotros nos hemos sumado también. Creemos que la participación ciudadana es muy importante y aquí pues se ve reflejado la unidad. Y es que son más de 7 artistas que han venido a plasmar sus ideas aquí en la ciudad de Catacamas por amor al arte. Alex Ordóñez, Telenoticias. La noticia positiva fue presentada por Tigo, con el plan residencial de 20 megas para que estés más que conectado con todo lo que te gusta por solo $37. Ante la urgencia de varios sectores productivos, al menos 500 millones de lempiras se invertirán en la reparación de bordos dañados en el Valle de Sula tras el paso de las tormentas Eta y Iota. La reparación de los bordos dañados por los fenómenos naturales Eta y Iota es de prioridad para reactivar la producción de banano, caña y palma, según los productores que reportan en el Valle del Sula pérdidas millonarias en estos rubros. Se perdió la floración debido al efecto de la inundación y hemos perdido, en el caso de palma, solamente en exportación en generación de divisas más de 90 millones de dólares y suma en este año. Y en banano pues es más catastrófico todavía, el banano es mucho más susceptible, la plantación al agua. Se perdió el 86% de las plantaciones de banano aquí en el Valle de Sula. Mientras los bordos no se reparen, ven cómo la banca limita los préstamos y eso los mantiene paralizados. Tanto el sector agrícola, bananero, cañero, palmero, para poder reactivar su cultivo necesitan el apoyo económico, pero la banca, mientras estén los bordos abiertos, no dan esas oportunidades. De 900 kilómetros de bordo con los que cuenta el sistema hidráulico del Valle de Sula, se dañaron unos 100 kilómetros, en los que la Comisión para el Control de Inundaciones tiene estimado invertir 500 millones de lempiras en la rehabilitación. Una segunda etapa que hoy se anunció contempla 15 proyectos. Solo tenemos una inversión que se va a hacer en esta etapa, que es la segunda etapa, de alrededor de 210 millones de lempiras. Esto ya se inicia el proceso público para que las compañías empiecen a presentar sus ofertas, según lo establece la ley. El proceso establece la ley que son 10 días hábiles y una vez que esto se termine, se contempla que entre 6 semanas y 8 semanas estén concluidos los proyectos. Se estima que será en 4 etapas que se ejecutarán obras en los bordos dañados, que se esperan estén reparados en su totalidad para el mes de agosto. Más adelante, expectativa con la llegada el sábado de las 48,000 dosis de la vacuna de AstraZeneca, donadas por el mecanismo COVAX Gavi. Antes de transmitir esta noticia relacionada con las vacunas, renuncia Juan Ramón Martínez a la coordinación del Bicentenario. El coordinador de la comisión encargada de organizar y programar actividades del Bicentenario de la Independencia Patria 1821-2021, Juan Ramón Martínez, director de la Academia Hondureña de la Lengua, reveló que el presidente de la República no respondió aún el escrito donde presentó su renuncia por considerar que se cumplió la primera fase de dicha actividad. A este momento no han acusado recibo de mi renuncia. Si le pidieran que continúe, ¿estaría dispuesto a continuar? Pues depende de las negociaciones. No podemos anticiparnos. No me han respondido siquiera de haber recibido la nota. Entonces, no, yo no puedo anticipar algo. Dependeríamos de las negociaciones.
La Comisión para el Bicentenario de la Independencia fue juramentada por el presidente Hernández en el marco del 196 aniversario de la Independencia. Está integrada por 27 representantes del gobierno, instituciones académicas, medios de comunicación y ciudadanos notables, aunque a poco más de 6 meses de la fecha del Bicentenario se desconoce si está activa y si la planificación marcha como está diseñada. Ha trascendido que los políticos quieren manipular todo lo relacionado con la organización del Bicentenario. Es decir, se nombró una comisión que preside Juan Ramón Martínez y otras distinguidas personalidades del país, pero estos han optado por renunciar porque sienten que no están haciendo nada, que algunos políticos son los que deciden, son los que manipulan, son los que organizan y por eso se han hecho a un lado. Que conste esto para reflexionar porque se trata de una fecha que aunque muchos están en desacuerdo que se celebre, es una fecha muy importante en la historia centroamericana y desde luego de nuestro país, Honduras. Familiares de quien en vida fuera Gustavo Lara López avisan a sus amistades que el señor Lara López falleció este miércoles en la ciudad capital. Gustavo Lara López se desempeñó como comisionado de Conatel durante el gobierno del expresidente Manuel Zelaya Rosales. Familias dolientes, su esposa Isabel Guevara de Lara, familia Turcios Lara, familia Lara Bendec, Mariano Lara Guevara. Descanse en la paz de Dios el señor Gustavo Lara López. Las 48,000 dosis de vacunas de AstraZeneca que vienen en la donación que comprende el mecanismo COVAX-Gavi serán distribuidas y aplicadas al personal sanitario de las 20 regiones sanitarias del país, que comprende hospitales, centros de salud, triajes y brigadas médicas, además de 7,298 trabajadores del Instituto Hondureño de Seguridad Nacional. La propia representante de la Organización Panamericana de la Salud confirmó que el próximo sábado llegan 48,000 dosis de vacuna contra la COVID-19 donadas por ese organismo bajo el mecanismo COVAX de un lote de 139,200 dosis enmarcadas dentro de las 424,800 que se estiman llegarán entre marzo y abril al país. Llegarán este sábado a Honduras 48,000 dosis que son parte de una entrega de 139,200 dosis a las que se refirió el doctor Tedros, el director general de la OMS, en una carta al presidente, y a su vez son parte de las 424,800 dosis asignadas para Honduras en una primera fase de entregas que van de marzo a mayo. Según la directora del programa ampliado de inmunización SPY, con estas 48,000 dosis de vacunas se inmunizarán a partir del próximo martes al personal médico del primer y segundo nivel de atención de las 20 regiones sanitarias que comprende hospitales públicos, centros de salud, triajes y brigadas que laboran en la Secretaría de Salud y que sumarán más de 36,000 personas. Primera dosis de vacuna contra la COVID-19 del fabricante AstraZeneca, las cuales van dirigidas 36,654 a trabajadores de la Secretaría de Salud del primer y segundo nivel de atención, incluyendo todos los hospitales, todos los establecimientos de salud, los triajes, las brigadas. La funcionaria también confirmó que se inmunizará al personal del Seguro Social que está en primera línea contra la enfermedad, además de los trabajadores de salud de los hospitales privados de Tegucigalpa y San Pedro Sula. A la vez se vacunarán 7,298 trabajadores del Instituto Hondureño de Seguridad Social del primer y segundo nivel de atención. En ambas instituciones están excluyendo a aquellos trabajadores que ya fueron vacunados con la vacuna de Moderna, que son 2,787 trabajadores. A la vez se van a vacunar los trabajadores de salud de los hospitales no públicos, es decir, privados, de Tegucigalpa y San Pedro Sula. Se va a proteger al 90,5% de estos trabajadores de salud. Las autoridades sanitarias insisten que la vacuna es exclusiva para el personal sanitario. Esta vacuna está destinada exclusivamente para terminar de vacunar el personal de salud en orden de prioridad. Tenemos un calendario trabajado con los directores de hospitales, directores regionales,
Y yo creo que esto viene a tranquilizar. Cabe recordar que el mecanismo COVAX-Gavi donará a Honduras vacunas para inmunizar al 20% de la población, que serían 1.9 millones de personas, mientras el gobierno suscribió el contrato para la compra de 4.2 millones de dosis de la vacuna rusa para 2.1 millones de personas. El subsecretario de Salud, Roberto Cosenza, indicó que ya se levanta un censo en los asilos de ancianos, ya que se ha tomado como prioridad a este grupo para ser vacunados tras el ingreso del primer lote de vacunas de la alianza COVAX. Ya que el mecanismo COVAX ha anunciado de que van a estar ingresando las vacunas regularmente al país para poder tener 139.200 dosis antes que finalice este mes, así que vamos a estar vacunando toda la próxima semana y también parte de Semana Santa. Con las 48.000 dosis que llegarán este sábado, se beneficiarán primero a los empleados del sector salud público y privado. Sin embargo, ya se trabaja en la recopilación de datos de los otros grupos vulnerables. El primer Congreso Médico de la COVID-19 se inauguró este miércoles, denominado Experiencias y Aportes Médicos en Honduras, gracias al apoyo de la Universidad Autónoma USAID, con el fin de conocer las experiencias sobre el manejo de casos de los pacientes afectados por la enfermedad. Esta enfermedad es, entre más temprano nosotros llegamos a un centro de triaje, a un centro asistencial, más oportunidades tenemos de poder sobrevivir a esta enfermedad. Un comportamiento diferente este año, un poco más agresiva, y hemos encontrado pacientes a más tempranas edades. Se promueve el intercambio de conocimientos y experiencias en el manejo de casos COVID-19 entre la comunidad médica. Se asegura que entre más temprano se detecte el virus, el riesgo de caer en un estado grave es menor. Las autoridades del Hospital Escuela informaron este miércoles que en el Hospital Móvil de Tegucigalpa se atienden a pacientes de la COVID-19 de cuidados intermedios porque no venía para pacientes con la enfermedad y que se debieron hacer adecuaciones para poderlo utilizar. Señaló que por ahora se desconoce un posible cierre porque son decisiones al más alto nivel. Hicimos las incidencias necesarias para el adecuamiento técnico del mismo. Y pues esas pues ya ampliamente conocidas, el CNA, todas las instituciones, FONAC tienen ya información al respecto y pues se toman decisiones de acuerdo a eso, porque bueno, son hospitales que son diseñados para situaciones que hay desastres, que hay guerras en todo el mundo. No hay ninguna empresa que no habíamos tenido esa experiencia de una pandemia. Por lo tanto, no hay hospitales que sean diseñados específicamente para eso. Pues llega a determinar o a tomar una decisión, estas son decisiones de alto nivel, no son decisiones propias del Hospital Escuela, pues la seguridad es que siempre seguirán siendo atendidos de la mejor forma. La reacción del funcionario se dio ante declaraciones del jefe de la Unidad de Investigaciones del CNA, Odir Fernández, quien dijo a los medios que ese hospital móvil sería cerrado porque no es funcional, algo que según el subdirector del Hospital Escuela desconoce, pero ellos siempre podrán dar atención a los pacientes. El reporte de fallecimientos por la COVID en los principales centros hospitalarios públicos de la capital en las últimas 24 horas apuntan un total de 6 personas fallecidas a causa del mortal virus. De estos, 1 falleció en la sala de atención del Hospital Escuela, 2 en el Seguro Social de La Granja, mientras en el Hospital San Felipe se registra la muerte de una persona de la tercera edad. En el Instituto Nacional Cardiopulmonar del Tórax se reportaron 2 víctimas mortales sospechosas por la COVID. En la 8ª semana epidemiológica, la Secretaría de Salud contabiliza un total de 1.530 casos de dengue en el país. De estos, 1.461 corresponden a casos de dengue sin signo de alerta y 69 casos de dengue grave. Se informó que la enfermedad se ha ensañado con los menores de 19 años, pero no se registran muertes hasta la fecha. Es muy importante que la población nos ayude con las medidas de prevención, sobre todo la eliminación de criaderos potenciales como las latas, las llantas, botellas y continuar haciendo esas acciones de limpieza de cuneta durante los días del fin de semana.
Mejía informó que se mantienen bajo alerta los departamentos de Francisco Morazán, Intibucá y Lempira. Asimismo, llamó a la población a no bajar la guardia y mantener bajo vigilancia los criaderos del zancudo, transmisor del dengue. En otra temática, una persona del sexo masculino identificada como Maximiliano Alvarado fue asesinada este mediodía en la avenida Centenario de Comayagüela. Autoridades policiales se presentaron al lugar de la escena del crimen para realizar las primeras diligencias de investigación. La víctima era esposo de la señora Carla Yamilet Chavarría, aspirante a la alcaldía del municipio del Rosario por el movimiento llanista. Peritos forenses realizaron el levantamiento, cuerpo y su traslado al Centro de Medicina Legal y Ciencias Forenses del Ministerio Público. La Dirección de Asuntos Disciplinarios Policiales DIDATPOL confirmó este martes que un subinspector de la policía y su hermano recientemente depurado están implicados en la masacre de una familia en la comunidad del Cedral en El Paraíso y que irán a audiencia y, de ser declarado un auto de formal procesamiento, solicitarán la suspensión del cargo y salario del oficial. La DIDATPOL solicitará la suspensión del cargo y de salario del subinspector de policía Edmer Onassis Salgado Rodríguez en caso que en la audiencia inicial del próximo jueves se dicte auto de formal procesamiento. DIDATPOL estaría ya en condiciones legales para solicitar la suspensión del cargo y del salario en contra del subinspector de policía. El subinspector Salgado Rodríguez y su hermano Said Smith cumplen detención judicial en el Centro Penal de Daniel Paraíso, acusados por 3 delitos de asesinato en perjuicio de José Miguel Aguilar Izaguirre, Juana de Jesús Martínez y Luis Fernando Montoya, y tentativa de asesinato en perjuicio de testigo protegido. Su hermano Said Smith Salgado Rodríguez, quien hasta antes del 10 de febrero del 2021 era miembro de la carrera policial. DIDATPOL llevó un expediente contra él. El día 3 de febrero del 2021 recae la resolución de cancelación por el procedimiento disciplinario que le llevó la DIDATPOL. El pasado jueves 4, las 3 víctimas estaban en su casa en el Cedral, municipio de El Paraíso. El Paraíso los visitaba el ahora testigo protegido. A eso de las 8 de la noche llegó el subinspector y su hermano, este último uniformado, y pistola en mano y sin mediar palabra dispararon contra la familia y se marcharon, luego dando por muerta a una persona de sexo femenino, quien ahora los identifica plenamente. Para nosotros el día jueves es crucial estar presentes o darle seguimiento a esa audiencia inicial, a fin de que una vez que se determine y se concluya la misma, pues estar pendiente de lo que resuelve el órgano jurisdiccional. La Fiscalía Especial de Delitos contra la Vida logró detención judicial para los hermanos Edmer Onassis y Said Smith, este último recién depurado como agente de la Policía Nacional. El estado del tiempo es presentado por Astimin, con 8 aminoácidos y 11 vitaminas esenciales para toda tu familia. Astimin. Hola, ¿qué tal? Feliz noche para todos. Esta jornada de jueves será caracterizada pues un poco diferente a lo que sucedió en esta jornada, porque la cuña de alta presión que ha estado transportando abundante humedad sobre el territorio se aleja un poco, aunque todavía algunas rachas de viento serán posibles que recorran el territorio hondureño. Pero esto va a variar un poco y ya el oleaje picado se aleja de algunos sectores costeros y ya nada más estará al norte del departamento de Colón, gracias a Dios, y un poquito de Atlántida, pero parte de Atlántida y Cortés se liberan. Los acumulados de humedad que fueron intensos en esta jornada, como estaba proyectado, pues para este jueves ya serán menores. Y también hay diferencias en cuanto al tema de temperaturas, porque al amanecer pues vamos a reportar temperaturas bajas en el occidente y centro, pero ya para horas de mayor insolación las temperaturas van un poco más arriba que lo que se presentó en esta jornada. Y en estas zonas grises podemos observar que todavía algunos chubascos dispersos son posibles, principalmente al final de la tarde o en horas de la noche, pero hay cambios ya. Repito, en cuanto a la precipitación, que es menor, y las temperaturas también que estarán variando significativamente para esta jornada, principalmente las altas que pues van a superar ya los 25 grados Celsius, cosa contrario que sucedió en esta jornada, situación diferente. Lo voy a dejar con un mensaje muy especial, porque el cambio climático pues nos afectará a todos, desde los países más ricos hasta los más pobres, desde la más pequeña de las islas hasta continentes enteros. Pero su peor impacto será sentido por los más pobres y vulnerables del mundo, especialmente las mujeres y niñas, lastimosamente. Cuídense mucho, siempre les queremos como televidentes y no como noticia. Que la pasen bien.
El estado del tiempo fue presentado por Astimin, con 8 aminoácidos y 11 vitaminas esenciales para toda tu familia. Astimin. Telma Mejía con el hecho, la frase y la imagen del día. Empresarios preocupados por los cantos en Nueva York y su impacto en las inversiones. Presidente Hernández rechaza haber sido sobornado por Giovanni Fuentes. Y este día el cachiro Davis Leonel Rivera Maradiaga implica en la complicidad con Fuentes al alcalde de Choloma, Leopoldo Crivelli. Así de contundente fue este día Roberta Jacobson en alusión a los países del Triángulo Norte. Ni $1 de los 4.000 millones que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, quiere entregar a Centroamérica acabará en manos de sus presidentes. Alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Honduras recomienda al gobierno reformar el nuevo Código Penal por lesivo a los derechos humanos, aplicar una política pública eficaz en la lucha contra la corrupción y ejecutar políticas urgentes a favor de la mujer y contra la violencia de género. Cerramos la emisión estelar. Gracias por su fiel sintonía. Nos despedimos con las 5 de TN5. Feliz noche. La prensa internacional destaca que testimonios del cachiro Davis Leonel Rivera Maradiaga en los juicios contra los capos en el Distrito Sur de Nueva York ha abierto una ventana de cómo opera el mundo de la droga en Honduras y sus autoridades. Analistas piden al presidente Hernández y sus funcionarios ser más cautelosos en sus respuestas ante las denuncias que salen de Nueva York para no exhibirse ni exponer aún más al país. Irreversibles los comicios primarios e internos del próximo domingo según el Consejo Nacional Electoral, mientras sectores sociales piden a las élites políticas dejar de maniobrar. El próximo domingo la prensa se enfrenta al desafío de cubrir un proceso electoral en pandemia con profesionalismo para contrarrestar la desinformación que generan las falsas noticias, opinan analistas. Asesinan en Comayagua al esposo de una aspirante a la alcaldía de El Rosario por el Partido Liberal.